Hola niñas y niños, trabajando en el área de comunicación, nos encontramos en la semana 15, día 5. La actividad. Entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. Para eso, niños, en el desarrollo de esta actividad, ¿qué tradiciones tenemos como familia? Porque todos tenemos costumbres, tradiciones, en nuestra familia, en nuestra comunidad o en nuestro distrito. ¿Cómo son esas tradiciones? Y para dar respuesta a estas preguntas, te invitamos a participar de esta actividad en la que tendrás la oportunidad de entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de tu región. Por lo tanto, la meta que sabemos que tenemos que lograr es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las tradiciones y costumbres que conocen y practican como parte de la riqueza y diversidad cultural de su región. Pero ante eso, es necesario recordar que es una entrevista. Y una entrevista, pues, es una conversación para obtener información acerca de un tema o una persona, sobre su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. A la persona que hace las preguntas se le llama entrevistador y a la persona que las responde se le llama entrevistado. Pero para eso, antes de comenzar con nuestra lectura, siempre antes de la lectura hay que ver de qué tratará la historia. Y por eso observaré primero el texto, como siempre, la imagen, el título, cómo está estructurado, y sin leer, más o menos me pregunto de qué creo que trate la lectura, quién aparece esta imagen. Y para eso, niños, luego de haberme hecho unas suposiciones de lo que trate la lectura, vamos a empezar, ahora sí, con durante la lectura, el segundo momento. Ahora sí vamos a leer en silencio y a sacar las ideas más importantes. Tenemos la lectura. Gastronomía peruana conoce a la reina de los picarones. Experta en gastronomía peruana, hace sus picarones con quinoa y plátano en Independencia. Vamos acá. En la presentación de la persona o introducción nos dicen que Melissa Pilco, de 30, entre paréntesis, porque tiene 30 años, quería ser ingeniera industrial, pero su gusto por la gastronomía peruana y sus ganas por hacer empresa pudieron más. Hoy esta joven emprendedora cuenta con 2 módulos de venta de picarones, La Picarona, con los que deleita el paladar de todos sus clientes. Esta repostera ha participado en la Feria Gastronómica Mistura y todo indica que sigue camino al éxito, pues nunca le faltan clientes en sus 2 módulos de venta. Y ahora vemos en el cuerpo cuestionario estas preguntas. Dice, ¿cómo nació la idea de vender picarones? Ella responde, ¿no? Toda mi familia ha vendido picarones, pero yo quise diferenciarme y probar con nuevos sabores y una mejor presentación. Y le preguntan nuevamente, ¿no? ¿Y cómo te diferencias? Mis picarones son crocantes y la miel es espesita porque es hecha a base de pura fruta. Además, doy una buena atención. Y le vuelven a hacer otra pregunta. ¿Qué contienen tus picarones? Ella responde, trabajamos con otro tipo de harina de trigo. Además, la masa tiene camote, zapallo, levadura, anís, vainilla, azúcar y sal. El almíbar está hecho a base de higo, azúcar, chancaca, canela y clavo. ¿Has participado en Mistura? Cuéntanos esa experiencia. En el 2013 y 2014 llevé a la feria mis picarones de quinoa con miel de maracuyá y en el 2015 los dejé encantados con mis picarones de plátano con miel de tamarindo. ¿Y quiénes te ayudan en este negocio? Mi mamá y mis 2 hermanas. Ellas me apoyan mucho. Y en la parte final, niños, el cierre, la pregunta final le dice, ¿dónde pueden probar tus ricos picarones? Desde el 2012 estamos en Megaplaza, en el área Plaza Feliz. El ingreso es por la Avenida Industrial y la atención es de lunes a domingo desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y en la parte final
Dice bien claro y es importante, adaptado de Cuya, P. Julio, del 2017, Gastronomía Peruana, conoce a la reina de los picarones. Miren el diario Trome, recuperado de Trome, P. Familia, Gastronomía Peruana. ¿Cierto? Acá. Bien, luego de eso, niño, tenemos que después de nuestra lectura, ahora vamos a aplicar lo aprendido y lo que hemos comprendido para responder las siguientes preguntas. Lee con atención el texto. Luego, en tu cuaderno de trabajo, responde a las siguientes preguntas. ¿Quién es la persona entrevistada? Después de haber leído, pues ya sabes tú de quién es, a quién se ha entrevistado. ¿Quién es el entrevistador? Ahí lo hemos visto en la parte final, que sale el nombre y el diario donde trabaja, ¿no? ¿Qué información sobre la entrevistada se presenta al inicio del texto? Pues en la parte del inicio del texto lo he extraído acá. Acá dice experta en gastronomía peruana. Hace sus picarones con quinoa y plátano en Independencia. Si yo leo esta información que se presenta, la pregunta me dice, ¿qué información sobre la entrevistada se presenta? ¿Qué me está diciendo de ella? Que es una experta en gastronomía peruana, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué rubro de los picarones, ¿no? Ahora, chicos, nos toca hacer la entrevista, una planificación, y para eso vamos a leer esta parte que es importantísima. Inicia la planificación de tu entrevista. Usa tu cuaderno o tus hojas de trabajo. ¿A quiénes entrevistarás? Hay mucho cuidado, elige una persona que conozca un poco más de las costumbres o tradiciones de la región de nuestro Callao, ¿no? Porque es nuestra región, a menos que tú tengas otra región donde vivas, ¿no? Ahora, ¿para qué realizarás la entrevista? ¿Para qué la realizarás? ¿Para qué crees que estás realizando? ¿Para conocer qué? ¿Qué es lo que quieres hacer? Saber, así como hemos leído sobre la entrevista que acabamos de leer, ¿no? ¿Sobre qué aspectos de la diversidad cultural de tu región te gustaría recoger información? Eso es importante al momento de planificar. Ahora, ¿pero qué puedes elegir cualquiera de las riquezas de la diversidad de tu región? Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, puedes hablar de las fiestas costumbristas de tu región, puedes hablar de las danzas o puedes hablar de los platos típicos. Tú elige, es tu decisión. Ahora, según el aspecto que elijas, organiza tus ideas, ¿no? Y por eso te voy a presentar este esquema. Si por ahí, cuando entrevistes a los miembros de tu familia, quieras hablar, por ejemplo, por las fiestas costumbristas, te pueden salir estas preguntas y te pueden salir otras repreguntas más que tú quieras hacer. Entonces, por ejemplo, en las fiestas costumbristas, ¿qué fiestas se celebran? ¿No? También puedo preguntar, ¿desde cuándo se celebran? Otras, ¿cómo se celebran? ¿Por qué se celebran? De repente, ¿quiénes participan en esa celebración? Si vienen turistas, mencionar otras preguntas que de repente a ti te pueden salir si es relacionado a fiestas costumbristas. No nos quedemos solamente en esas preguntas. Y si por si acaso quisieras hablar de las danzas representativas de tu región, probables preguntas pueden ser: ¿qué danzas realizan? ¿Cuándo lo realizan? ¿Por qué lo realizan? ¿Cómo es su vestimenta? Muy bien. Y a estas preguntas también te pueden surgir otras preguntas. De repente, ¿qué danzas practicas tú, no? ¿O en qué danzas es la que tú te has especializado? O otra pregunta más que te puede surgir de las respuestas que te da tu entrevistado. Ahora, sobre los platos típicos, si ese tema es el que quieres tocar. Preguntas probables. ¿Qué platos preparan? ¿Desde cuándo lo preparan? ¿Cuáles son los ingredientes de ese plato? ¿Cómo lo preparan? O sea, son también, como te digo, probables preguntas y que tú puedes elaborar otras preguntas más, ¿no? Luego, niños, tenemos organizando y preparando mi entrevista. Luego de habernos preparado con las preguntas anteriores, aquí ya nos organizamos cómo va a ser nuestra entrevista. Por ejemplo, presentación de la persona a entrevistar. El nombre del entrevistador, que en este caso es tú. El nombre del entrevistado, que va a ser la persona a quien elegiste.
el tema del que has escogido. Ya te di alternativas en las pasadas imágenes. La fecha en que realizas la entrevista. Ahora en el cuerpo o cuestionario, porque ya lo hemos visto cómo está estructurado el texto que hemos leído, ¿no? Hay un cuerpo donde se encuentran las preguntas, cuestionario, ¿no? Aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar con tu entrevista. Elige aquellas que se relacionan con el tema que tú has escogido. Puedes incorporar otras preguntas cuando organices y prepara tu entrevista, ¿no? O sea, puedes agregar otras preguntitas. Acá te sugerimos algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? ¿Desde cuándo y por qué se celebran, ¿no? O si has elegido de danzas, ¿qué danzas representativas hay en tu comunidad? ¿Qué representan y cómo se bailan? Ahora, ¿qué platos típicos? Si lo que has elegido de platos típicos, entonces, ¿qué platos típicos hay en esta comunidad? ¿Cómo se preparan? Elige un plato y explica cómo se prepara, ¿no? O de repente dices, ¿qué otras tradiciones practican en familia como parte de la diversidad cultural de tu región? Y en el momento del cierre, porque es la otra parte de nuestro texto, piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Para eso tienes un ejemplo que ya se te dio, léelo y de repente tú tienes algo similar o algo diferente con el que quieres concluir tu entrevista. Fíjate bien en estas tres partes, la presentación de la persona entrevistada, fíjate en el cuerpo o cuestionario que vienen las preguntas, porque eso es ir preparado a una entrevista, y fíjate al final que hay un cierre, cómo se va a concluir o terminar la entrevista. Es bueno tener en cuenta todos estos puntos que te vamos a dar. Por ejemplo, reúne a los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Diles que tú asumirás el rol de reportero y que los entrevistarás para recoger información sobre la riqueza y la diversidad de la región donde vives. Otro punto, acuerda con ellos el día y la hora de la entrevista. Es importantísimo. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en una hoja de reuso para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Y prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas. De repente puedes hacer uso de tu celular. Y vamos, tú puedes. Quiere decir que vas a iniciar la entrevista en la hora acordada, a la hora indicada, ¿no? Saluda y explica el propósito de la entrevista. Recoge información sobre las tradiciones y costumbres que conoce y practica tu familia como parte de la riqueza y diversidad cultural de su región. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista, ¿no?, que está en tu planificación. Formula con claridad las preguntas que preparaste para ese momento y graba o anota en tu cuaderno la información más importante de la entrevista. Y si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas, o sea, otras preguntas adicionales. Al terminar la entrevista, agradece a la persona, sea tu mamá, tu papá o de repente un tío o cualquier integrante, ¿no?, de la familia. Darle gracias por la información que te dio. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista sobre el tema elegido. Y luego organiza la información en tu cuaderno o en tu hoja de trabajo. Por ejemplo, puede ser bajo este formato, ¿no? El familiar entrevistado, su nombre, el tema del cual se habló, el que él quiso tocar ese tema, los aspectos. Si en el aspecto son fiestas costumbristas, la información que pudiste obtener de su entrevista, ¿no? Por eso acá dice, elige una y anota desde cuándo y por qué se celebra. Si es fiesta costumbrista o si son platos tradicionales o si son las danzas, ¿no?
Y una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, lo que tienes que hacer siempre es compartir con tu familia. Invita a los miembros de tu familia que participaron de la entrevista a comentar qué les pareció y cómo se sintieron. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones y costumbres de su región? Una pregunta muy importante. ¿Por qué debemos preservar las tradiciones y costumbres de su región? ¿Será importante difundirlas con otras personas? ¿Por qué? Escribe sus respuestas y reflexiona, como siempre, a través de estas preguntas. ¿Sí organicé mis ideas para preparar la entrevista? ¿Sí o no? ¿Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Escuché atentamente las respuestas de los entrevistados? ¿Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información de mi familia? ¿Y me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista? Y por último, si organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Luego, niños, de realizar, no se olviden de enviar sus evidencias y cualquier consulta me mandan mensajes. Entonces, nos estamos viendo. Hasta luego.